Clase número 8, ¿cierto? Vamos entonces, continuando con este tópico que estamos hablando sobre la obediencia. La obediencia en relación a Dios en forma opresiva está muy lejos de su carácter. Un gran porcentaje de los creyentes viven en santidad, cohibiéndose del pecado por temor de ir al infierno o de perder el cielo. Indica que si no hubiera cielo y no existiese infierno, no hay razón que los mantenga en santidad. Lo que los mantiene en santidad es lo intimidado que se sienten por causa de lo que van a perder. El intimidar en relación a la obediencia es el acto de infundir miedo, sometiendo y manteniendo una persona atada a una santidad que no nace de sus mejores deseos y motivaciones. Lo duro del caso es que Cristo nos hizo libres. Amén. Y nosotros como líderes, como ministros, atamos y hacemos esclavos a nuestros feligreses a una santidad forzada que está en contra del carácter de Dios y en parte en una voluntad intrínseca. Cuando nosotros como ministros del Evangelio no le damos a nuestros feligreses razones que sean contundentes, absolutas y lógicas, que vayan acorde con la verdad y el carácter de Dios, los estamos conduciendo a una obediencia por opresión, llevándolos a una santidad fingida y no genuina, señoras y señores. La mejor forma de probar la fidelidad de un creyente es decirle que la salvación en relación a la vida eterna no se pierde. Si éste, después de tener dicha información, entra en el terreno del libertinaje, oiga, simple y llanamente está manifestando lo que siempre ha tenido en su corazón y lo que siempre ha querido hacer. De estas acciones negativas podemos deducir dos grandes verdades. O no ha nacido de nuevo o no tiene ni la menor idea de lo que es el ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El persistir en el pecado después de ser libre de su condición es no tener conciencia ni mentalidad, señoras y señores, de reino. Ahora, el texto de Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado, oiga, nos ha librado, presente ya, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Ahora, tener conciencia, ¿sí?, de haber sido librados. Tener conciencia que esta libertad es una vez y para siempre. Tener conciencia de que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, creo que nos debe llenar de gratitud y de caminar en santidad, pero santidad por agradecimiento, por gratitud, ¿sí? Y no por miedo a perder lo que se obtuvo, porque lo que se obtuvo es imposible perderlo. Pablo dice que los que han entendido estas verdades en relación al reino de Dios y su propósito implícito en el traslado que tuvimos por gracia, no tomará la libertad en la gracia para el pecado, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:1 y 2. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, que en ese tiempo sí se estaba bajo la esclavitud del pecado. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:12 y 14. Otra área en la cual tenemos que perfeccionarnos es en la forma de obedecer. Obediencia por resignación. Este tipo de obediencia es la que no se hace bajo un estado de sumisión y sujeción. La resignación, entre otras cosas, es una aceptación no meramente gustosa. Para mayor comprensión, daré los conceptos de sumisión y sujeción. Sumisión tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia. Es decir, la sumisión es la virtud interna que produce placer y delicia en los buenos deseos que nacen de lo interior, hablando de nuestro espíritu, del ser, y que le conduce a la sujeción, tomando una actitud de obediencia. Sujeción es el acto es el acto externo que se da en forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se actúa en obediencia. Es tanta la diferencia entre sumisión y sujeción que puedes estar en sujeción y moverte en obediencia sin estar en sumisión. Y a este acto se le denomina obediencia por resignación. De esto dan testimonio las Escrituras. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Las Escrituras dicen que los demonios, oigan, creen y tiemblan, pero no son obedientes por naturaleza, ni se complacen de ella. Mira lo que viene ahora aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Este es el texto. ¿Tú crees que Dios es uno? Ahora el contexto. Bien haces. También los demonios creen. Santiago 2:19. Quiero aclarar algo aquí. Aquí hay un detallito que he escuchado a algunos hombres hablando, de que y algunas mujeres predicadoras, que los demonios tienen fe. Pero ya va. ¿Eso me lo está diciendo el texto? Si yo no leo el contexto. O el contexto puede crear esa realidad. Ahora, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuál es la base? Que si creemos que Dios es uno, sí, Dios es uno, compuesto por tres, de eso estamos claros. ¿Qué dice, ¿qué dice la Escritura? Bien haces. También los demonios creen que, o también los demonios tienen fe. No, que también los demonios creen que Dios es uno, porque el mundo espiritual ellos lo conocen. Pero el que no estudia el texto, entonces anda diciendo que los demonios también creen que tienen fe. Es una locura. Entonces, si tienen fe, tienen amor y tienen la naturaleza de Dios. Entonces, Dios es uno, sí, también los demonios creen. Santiago 2:19.
cuando estás en sumisión y en sujeción y pasas a la obediencia, a este acto se le llama obediencia por contentamiento. Debemos aprender a vivir en sumisión para caminar en sujeción y estar en obediencia, pero por contentamiento. Obediencia por contentamiento. La obediencia por contentamiento se hace en total deleite, oiga, en la más grande sumisión, sujeción y humillación, con un espíritu quebrantado, dispuesto a la más grande entrega con el fin de agradar a quien demanda una obediencia. Para entrar en la obediencia por persuasión y por contentamiento se debe tener razones que me llevan a vivir y a estar en una santidad genuina, agradable a Dios. A continuación voy a transcribir cada una de ellas. La humildad, Filipenses 2, 5 al 8, Primera de Pedro 5, 5 y 6, humildad del griego tepeino. Dícese de lo que no se levanta de la tierra, de allí la aptitud del judío para adorar en humillación. Se tiraban en tierra hasta poner el rostro sobre la arena o el terreno donde se encontraban. La humillación es producto del quebrantamiento, Filipenses 2, 5 y 8, y nos conduce a la obediencia, Filipenses 2:8, y nos hace aceptos del favor o de la gracia de Dios, Proverbios 3:34, Isaías 57:15, Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5. Por favor, buscan los textos en su casa y los leen, los estudian. Humildad es cuando entendemos que todo lo que hemos logrado hacer en la obra de Dios y en su voluntad fue posible porque Él estaba con nosotros. Humildad es fruto del conocimiento que uno adquiere de mi incapacidad y debilidad e impotencia para lograr la obra de Dios. Es el ver la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Muchas veces hacemos del ministerio una etiqueta ministerial y nos olvidamos cómo comenzamos y de dónde Dios nos sacó y caemos en el terreno de Nabucodonosor, en la arrogancia, la prepotencia, la altivez. Daniel 4:24. Y si no queremos pasar por donde pasó Nabucodonosor, bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En una de mis oraciones, el Señor me dijo por el Espíritu, cuando te tenga en lo más alto, oiga esto, olvídate donde te tengo, pero nunca te olvides de donde te saqué, porque manteniendo esta aptitud, siempre mantendrás un espíritu quebrantado ante mi presencia. Luego agregó, nunca estarás tan alto ante mí, sino en el mismo momento que estés de rodilla ante mi presencia. Debemos tomar en cuenta que la expresión ministro del griego tiene varios términos con diferentes significados y uno de ellos es uperete, que es un término compuesto upo, bajo, erete, remero, que significa remero de tercer grado. Un barco tenía 3 estaciones. La primera donde estaban los oficiales, los que llevaban por nombre el puente de mando. La segunda donde estaban los civiles, lo que lleva por nombre cubierta. Y la tercera estación es donde estaban los remeros, que lleva por nombre sentina o sótano. Estos remeros llevaban por nombre ministros, eran los que se encargaban de remar el barco hasta la muerte, si era preciso. Si llegaban vivos a la orilla, bien, pero si no llegaban vivos a la orilla, sencillamente se moría uno de los que iba remando
y levantaban otro que estaba ahí en un sitio amarrado, lo soltaban, lo ponían para acá, el que se murió lo sacaban, lo tiraban al agua y sigue navegando. Ahí no había sentimiento para nada, yo. Estamos hablando de navegación en ríos grandes, caudalosos y en alta mar. Ahora, remar el barco hasta la muerte si eran gentes condenadas en su mayoría o esclavos por el gobierno romano para darle movilización a la embarcación, cuál fuera su destino. Este es el término que se utiliza las escrituras en algunas ocasiones para referirse a los apóstoles como ministros o uperetes, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros uperetes de la palabra. Lucas 1:2. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por uperete, ministro uperete. Hechos 26:16. Lo que muchos ministros del Evangelio no han entendido es que como ministros somos llamados a remar el barco del Evangelio para que éste no se vaya a pique. Somos en un sentido el paño de lágrimas de la iglesia. Estamos al servicio de ella. Por lo tanto, mantengámonos en espíritu de humildad y no hagamos del ministerio una etiqueta. Es decir, quiero hablar con el pastor, bueno, hay que hacer audiencia. En la audiencia está que tengo desde el lunes adelante que hay chance, ya estoy copado hasta esa fecha, ¿no? Y estamos hablando de iglesias pequeñas. Yo entiendo una iglesia de 1,000, 2,000, 5,000 personas, pero una iglesia pequeña, no, hombre. Ok, etiqueta ministerial. Somos llamados a servir. Ese es nuestro trabajo. Es tanta la prepotencia, la altivez y la arrogancia que en la actualidad hay ministros que no aceptan que los llamen siervos porque en su estatus y el pedestal donde ellos se han colocado se denominan apóstoles. Este no fue el pensamiento de Pablo. El apóstol comenzaba sus cartas en algunas ocasiones con el calificativo de siervo, luego le agregaba el apostolado. Citemos el pasaje. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Tito 1:1. Y Filipenses 1:1 igual. Estas aptitudes tan negativas, en algunos ministros se dan por causa de la sed de prestigio que manifiesta un aire de grandeza y que de alguna forma no se quieren quedar atrás y buscan la manera de estar en el escenario del evangelio, manteniendo la forma, autollamándose apóstoles, los que andan en esa andanza. Ahora, la sed de prestigio es una necesidad que los hombres por naturaleza tienen o tenemos hasta que no la quememos, de que nos nombren, de que nos tomen en cuenta, de que Octaviano fue a la campaña y nos saludaron, por ahí anda Octaviano, por ahí anda el maestro Octaviano, entonces se viene molesto porque no lo saludaron, no dijeron nada de él. Y así sucesivamente, que todo el tiempo él quiere que lo pasen a saludar, que esto, que el otro, que está, que para allá. Es decir, sed de prestigio, de ser nombrado, de ser hablado. Cuando la gente anda en esa mera andanza, anda en la mera carne. Eso es deseo de nombre, ¿no? Ahora, la fama es relativo a la sed de prestigio, el ser aplaudido y reconocido. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual
te pueden desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, codear, mal imponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantener el estrellato. El conocido cantante Nelson Ned dijo: los aplausos son afrodisíacos, son orgásmicos, producen una sensación y aire de grandeza en aquel que los recibe, causan un efecto de adicción peor que lo que produce la cocaína. En vida de los hombres, los aplausos son insaciables. Cada vez que eres aplaudido, quieres seguir siendo aplaudido cada vez más. El principio en el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo: el que quiera ser siervo tiene que aprender a servir. El que quiera ser servido, tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 11 y 12. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que sirve como el que sirve como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 24 y 27. Reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno. Podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación al maligno. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, y Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Luego dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, 5 y 6. Jamás Dios le confiará los recursos y valores del reino a quien mantenga un aire de grandeza y no entienda de una vez por todas que el don ministerial que recibimos de Él es para servir. Entiendo que como ministro debemos ser honrados, pero por esta causa no debemos olvidar que antes de ser ministros somos siervos del Señor. Tratamos por todos los medios de mantener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ser humilde y sencillo y mansos como lo fue Él. Nunca olvidemos que como ministros nos debemos a un pueblo que tiene tanta necesidad, y que el don ministerial que recibimos de Dios es por ellos y para ellos. La unidad, sí, otra área en la cual también tenemos que perfeccionarnos, señoras y señores, en la unidad. Efesios 4, 2 al 6. Yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuiste llamado, con toda humildad y
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todo. Ahora, en la unidad, jamás la iglesia como cuerpo podrá vivir en unidad hasta que los líderes, escuchen esto, que esto es parte del detalle, tenemos mucha gente orando por la unidad de la iglesia, pero tenemos a muy pocos líderes practicando la unidad de la iglesia, ¿sí? Escuché el testimonio de un pastor argentino hace varios años. Él cuenta que él no oró más por la unidad, Pedro. No, él la practica. Él dice que él perdió mucho tiempo orando por la unidad, pero sin practicarla. Entonces ahora dejó de orar y la está practicando. ¿Qué hace él? Bueno, él dice que como su iglesia ya es un poco grandezona, un poco numerosa, él busca en los barrios adyacentes a su iglesia, las iglesias que están pequeñas, que se están iniciando, que tienen poca feligresía, averigua la hora del culto, averigua los días del culto y se va con un grupo de su iglesia y les cae allá, sin que lo inviten. Él cuenta que en una ocasión inauguraron un local nuevo de la zona, un predicador que años atrás había pasado por un problema de inmoral, pero el hombre fue restaurado, se levantó y cerca del sitio donde él tiene la iglesia, pues él alquiló un espacio para arrancar nuevamente un ministerio. Resulta que no lo invitaron, no se sabe, dice por qué, pero él se enteró del asunto y allá se presentó con un grupo de gente. Cuando él está en el culto, alguien le dice, él es de apellido Jiménez, le dice, Jiménez, ¿a qué has venido acá? Ha venido a formar pleito, ¿verdad? Y le dijo, no, este es mi barrio. Y cuando hay fiesta en mi barrio, yo no necesito que me inviten, sencillamente yo me aparezco ahí. Eso es cuando un hombre deja de trabajar por su ministerio y está trabajando por el reino. Que su objetivo no es su iglesia local, sino el reino de Dios. Ahora, jamás la iglesia como cuerpo, oiga, podrá vivir en unidad hasta que los líderes, que son la cabeza, entiendan lo que es la unidad y vivan en unidad los líderes y formen en la iglesia el carácter de unidad. Donde no hay unidad, oiga, emana la división, que es un término compuesto que significa dos visiones. La división trae como resultado la fragmentación, causando un desmembrar dentro del cuerpo, el cual atenta en contra del propósito de Dios en el cuerpo de Cristo. El trabajo y nuestra tarea como ministros es perfeccionar, oiga, a los santos, es llevarlos a un estado de madurez, pero para que esto se dé, tiene que estar implícita la unidad en el cuerpo ministerial. Pablo en Efesios 4:11 nos compara, con las coyunturas del cuerpo, en el caso de los ministros, los líderes, que tienen tres funciones específicas en el cuerpo, que son movimiento, sostén y unidad. Eso es lo que hacen las coyunturas que usted tiene en su cuerpo. La coyuntura de la rodilla le une con el pie abajo y le une con el muslo arriba y produce movimiento, sostén y unidad. Movimiento tiene que ver con la vida de intimidad, con las funciones y el ejercicio de un pueblo para el establecimiento del reino. Sostén tiene que ver con la solidez del cuerpo, producto de la formación. Unidad con la coinonía, el acuerdo, la intimidad, la sociedad. Nota, todo esto se logra cuando en el liderazgo
se da y se mantiene la unidad. Es decir, no pidamos esto, es decir, no pidamos unidad si el liderazgo no está unido. Si no hay unidad en el liderazgo, no lo habrá abajo en los que conforman ese liderazgo. Ahora, en la iglesia, que es la que está siendo representada por ese liderazgo. El término unidad viene del verbo enotes, derivado de Heinz, que es el neutro de Heinz. Enotes, Heinz y Heinz tienen las mismas características y valores del término griego koinonía, según Juan 10:30, 11:52, 17:1 y 2, Hechos 2:42, Romanos 12, 4 y 5 y Gálatas 2:9, koinonía, que es el equivalente en nuestro idioma, es comunión, indica tener las cosas en común, un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. La unidad es tan importante que Jesús dedicó una oración a favor de ella en Juan capítulo 17. El objetivo de la oración es para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora pregunto, ¿este uno del cual está hablando aquí Jesús, está hablando de un uno numérico o de un uno compuesto? Es un uno numérico de número, es decir, uno, pues compuesto. Para que tú y yo, ¿cuántos hay ahí? Tú y yo, numéricamente, ¿cuántos hay? 2. Seamos uno. ¿Ese uno es en qué? En objetivos, en planes, en propósitos, en deseos. Es un uno compuesto. Es como en el caso del matrimonio. Del matrimonio se nos dice que nosotros con nuestra pareja y nuestra pareja con nosotros somos una sola carne. En mi caso, eso se cumplió ¿hace cuánto tiempo? Hace 28 años, pero hace 29 años eso no existía. Eso lo tenemos compuesto y estamos dos luchando para que eso permanezca por el espacio de ¿cuántos años? 28. Pero eso un día lo va a desaparecer, o la muerte o el arrebatamiento de la iglesia. Es un uno compuesto. Pero en el caso de Jesús y el Padre, es un uno hablando de la posición humana de Jesús. Sí, hablando de la posición humana de Jesús. Fue un tiempo en la parte humana, en la parte espiritual siempre lo han sido y siempre lo serán. En la parte humana, durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Sin embargo, la iglesia somos muchos, pero estamos llamados a ser uno. Las iglesias, de paso, son muchas, son varias, pero estamos llamados a ser uno solo, independientemente de la cultura que cada uno estemos llevando en los diferentes lugares, respetándonos las posiciones culturales y las capacidades de conocimiento que cada uno tiene. Observe que el centro de la oración es la unidad. Vivir en unidad es vivir en el carácter de Dios, el de Cristo y el del Espíritu Santo, porque ellos son uno, aunque son tres. Debemos tomar en cuenta ciertos factores que son determinantes para la unidad. Lo primero que un ministro debe aprender y desarrollar es su carácter, es el delegar, pastores. El delegar es un factor de suma importancia para desarrollar una misión, para alcanzar la visión. De esto se trató la observación que le hiciera Jetro a Moisés. Vamos a ver qué fue lo que le llamó Dios a través de Jetro a hacer a Moisés. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. No se le olvide que cuando Israel salió de Egipto eran como 600 hombres de guerra. 600 hombres de guerra, estamos hablando entre 20 a 60 años. Ahora, habían más hombres, no eran esos los únicos.
Y por naturaleza, las mujeres nos pasan en cantidad y los niños también. Ahora, Moisés estuvo desde la mañana hasta la tarde, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo. Dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre él y uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Ahora pregunto yo, ¿tenía Jetro moral para decirle esto a Moisés que le estaba diciendo? ¿Alguien puede opinar algo? ¿Alguien puede decir sí o no, por lo mínimo? ¿Tenía Jetro moral para decirle esto que le estaba diciendo a Moisés? Jetro, suegro de Moisés. Cuando Moisés llegó al territorio donde estaba Jetro, pastor, ¿quiénes eran los que pastoreaban las ovejas de Jetro? ¿Los hijos o las hijas? Es decir, Jetro las crió, las preparó, las indujo y luego las mandó. Me imagino que él estaba en otras ocupaciones o estaría descansando, lo merecía porque ya las había criado. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí? Lo que ya él había hecho. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, cuando Moisés llegó al pozo donde iban a beber las ovejas, estaban unos hombres ahí y no querían dejar que las ovejas de ellas bebieran, porque como ellos eran los machos, las mujeres eran las débiles, y entonces ¿qué tuvo que hacer Moisés? Atercar con ellos, reñir con ellos, y le dijo: un momento, ellas llegaron primero y les dieron de beber primero a las ovejas de las mujeres, pastoras de cabras de ovejas. ¿Sí? Había ejemplo, ¿no? Ahora, ¿se destruyó la familia por eso? No, eso fortaleció la familia, más bien. Solo oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú. Aquí viene el resultado, ¿no? Es decir, prepara, enseña, capacita, disipula, organice, pero escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50 y de 10, es decir, las capacidades de cada uno de ellos. Ellos juzgarán al pueblo. El término juzgar tiene que ver con pastorear, con orientar, con apacentar, con ayudar a resolver sus problemas, sus dificultades, en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarás a ellos contigo. Y si esto hiciere y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, oiga, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés, es decir, aquí le faltó decir otra cosita más. Y tendrá tiempo para atender a mi hija y a los nietos también, porque aquí el tiempo todo era para el pueblo, ¿no? Esto se lo añado yo. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo.
escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo y sobre 1000, sobre cientos y sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra en paz y contento. Se lo añado yo. Éxodo 18, 13 al 27. Lo mismo hizo Jesús al delegar a sus discípulos en la gran comisión, al enviarlos de dos en dos a predicar el evangelio del reino, que era el mismo que estaba predicando Jesús para el momento de su estadía acá. Ahora, vamos a ver características y factores determinantes en un ministro para delegar funciones, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, porque el tiempo ya también se nos fue y no quiero dejar esto mucho, porque lo que tenemos son 5 minutos. Bueno, ya son 4.